Bueno, pues muy buenos días a todos. Pasamos a la siguiente mesa redonda, donde vamos a hablar del papel de las administraciones estatales. Llamo al estrado a Ana Luz Jiménez, jefa de tráfico de la Dirección General de Tráfico de Sevilla. No lo he dicho en orden correcto, pero más o menos se ha entendido. A Antonio Pérez Peña, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que está en la oficina de la bicicleta, y don Adrián Fernández Carrasco, director general de Sostenibilidad en Renfe. Por favor, tomáis asiento. Esta es una mesa, yo siempre, hoy estoy un poco malito, así que si meto algún patinazo, perdonadme. Yo siempre que me llama Silvia o don Antón para coger y moderar una mesa, siempre me pregunto si me tengo que portar bien o si me tengo que portar mal. En mi conciencia, la buena y la mala me dicen que me tengo que portar mal. Así que, si os aprieto un poquito, no me lo tengáis en cuenta. Muy bien. Cuando hablamos de vías de cicloturismo y los papeles que puede llevar la administración estatal, yo reflexionaba que por ejemplo, el Estado o el Ministerio tiene que hacer fácil que yo pueda llegar en transporte público a esta vía verde. Tengo que tomar un tren o un transporte donde quiero poder saber si puedo llevar mi bici o no. Ya no digo que la pueda llevar, quiero poder saber si se puede, si la podré llevar. Y normalmente también tenemos que los que nos hemos dedicado a esto también muchos años, cuando dibujamos vías cicloturísticas, los grandes puntos negros suelen ser los cruces, como os ha comentado en la anterior mesa, con las vías, vamos a decir, especializadas, con las carreteras. ¿Qué pasa cuando una vía verde tiene que cruzar este tipo de infraestructuras? Y al final, como siempre, aquí si estáis viendo, os he puesto a los tres en una misma cadena. Y siempre se dice que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Y en el mundo del cicloturismo, para llegar al éxito, hay muchos eslabones que son potencialmente débiles. Hace poquito ha empezado en Zaragoza una situación, y es que si bien van a pasar dos cosas que pasan a la vez. El grupo Avanza de autobuses, después de casi 20 o 30 años de llevar los autobuses de Zaragoza, da paso al grupo Direxis. Y los ciudadanos seguramente casi no notarán simplemente porque les cambiarán el autobús. Pero luego hay un grupo de ciudadanos de segunda, que son los usuarios de la bici pública, que a partir del próximo día 31 de octubre les van a cerrar el servicio 3 meses porque el servicio tiene que cambiar. Y entonces la primera pregunta es ¿por qué todo lo que tiene que ver con la bici tiene esta dificultad adicional que casi parece cultural o no? Y es una pregunta que os lanzo. ¿El administrado o el cliente o el administrado que va en bici es diferente que el administrado que no va en bici en vuestros equipos? ¿Vosotros creéis como gestores que vuestra gente, vuestros equipos, vuestras políticas tratan igual a los dos tipos de ciudadanos? Es una primera pregunta, pues por ejemplo, para el señor Fernández. Veo que empezamos fuerte la mesa. Nosotros veníamos aquí con una perspectiva, bueno, en primer lugar agradecer a la Red de Ciudades, a Antonio, a Silvia, a todo el equipo que convierte este lugar en un lugar de encuentro. Siempre se insiste en el papel del municipio, de la administración local a la hora de promover la movilidad ciclista, la movilidad activa. Se lleva 20, 30 años con ese discurso. Y ahora le vamos a dar la vuelta y vamos a ver el papel de la administración estatal. 3 estamentos estatales muy diferentes, desde la gestión directa a través del ministerio, una dirección general dependiente de un ministerio también con tantas competencias como es Interior, o una empresa pública como es Renfe, pero al final todos en el mismo ámbito, con la misma sensibilidad, entiendo los tres, por lo que os conozco, y con el mismo desafío. Sobre esa dualidad que comentas, me voy a ir a una anécdota. Yo llevo viajando con bici en el tren también casi 15 años, sin muchos problemas. Eso no quiere decir que los problemas no existan, porque me consta que los hay.
pero sí que recuerdo que cuando se hacían las encuestas de calidad de viajero o los aforos, cuando tú ibas con la bicicleta, te marcaban una casilla en la cual el modo de acceso y dispersión era moto u otros. Esto ya no sucede así, por suerte, pero en su momento se equiparaba al viajero que iba con su bicicleta a bordo del tren al mismo que llegaba con una motocicleta modo no activo y no sostenible y la aparcaba en la puerta de la estación. Primer desafío, contar. ¿Sabemos cuánta gente accede directamente o cuánta gente accede a los servicios de movilidad en bicicleta? ¿Cuántos la aportan? ¿Cuántos la aparcan? ¿Y cuál sería la demanda potencial en cada territorio? Que cambia mucho, porque aquí en Sevilla los aparcabicis en general de las estaciones están llenos. En otras ciudades se ha puesto el mismo sistema y están vacíos, con lo cual ahí hay una serie de demandas latentes que en algunos sitios se están sabiendo explotar y en otros no. Y aquí entra la cooperación con la administración local. Primer paso, contar. Segundo, conocer. Ahora mismo yo, el poco tiempo que llevo en Renfe, más el tiempo en la fundación, que con Arantxa, con Joan lo pudimos ver, no es el mismo viajero, no podemos considerar que el viajero que va en bici en el tren es intermodalidad, tren más bici y forma parte del mismo pack, porque no tiene nada que ver un viajero, digamos, pendular, commuting, que va a trabajar, con el viajero cicloturista. Son patrones, perspectivas, expectativas, incluso la bicicleta es distinta, el equipaje es distinto, el patrón de uso es distinto. Meterlos en el mismo saco y hablar de la intermodalidad tren más bici como si fuera un conjunto único, que a veces se cae en ese error, tampoco es el camino. Igual que hemos aprendido a jerarquizar, bueno, jerarquizar no porque implica una serie de clasificaciones, pero sí a segmentar, es la palabra que estaba buscando. Igual que hemos aprendido a segmentar viajeros y se crea una unidad y un producto específico de low cost porque el producto habitual tipo AVE estaba excluyendo a un viajero low cost y entonces ahí surge la marca Hablo, hay que hacer ese mismo ejercicio de segmentación en aquellos usuarios peculiares, me voy a permitir porque requieren unas necesidades y un cariño especial, en el caso de los viajeros que van con bici. Con lo cual, primer paso, medir. Segundo, segmentar y especializar. Y el tercero es aportar soluciones. Pero eso me lo voy a guardar para después. Y paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Adrián. Bueno, pues al hilo de lo que acaba de comentar Adrián y lo que comentaba antes Luis, digamos, claro, o sea, es clave el que los recursos de la administración son finitos y hay que priorizar. Y para priorizar, ¿qué necesitamos? Lo que acaba de decir Adrián, que no, creo que a veces pecamos de no, o sea, en esta ciudad, en esta ruta cicloturística, en este trayecto de tren, hay muchos ciclistas. Pregunta a otra persona, no, hay muy pocos. O sea, no podemos movernos en el muchos y en el pocos. Tenemos que cuantificar, tenemos que medir. En el Ministerio estamos empezando a trabajar, igual que medimos, sabemos de una carretera, hemos dicho, ¿cómo sabemos que una carretera puede ser segura para una ruta cicloturística? Porque sabemos perfectamente la IMD de las carreteras. Pues bueno, tenemos que empezar a hacer también ese trabajo con el IMD de las bicis. Por ahora, bueno, pues vamos buscando las maneras a través de las aplicaciones más utilizadas. No es lo ideal porque te da un perfil de ciclista deportivo, que son las personas que más utilizan este tipo de aplicaciones, pero bueno, por lo menos tenemos claro el objetivo, y lo mismo que hablo de número de bicicletas en las carreteras, y Adrián hablaba en los trenes, pues es saber lo que nos aportan en las rutas cicloturísticas. O sea, es eso, insisto, tenemos que salir del mucho y el poco, el cuantificar el número de personas usuarias, y cuando hablamos, claro, de turismo, ya no es el número de personas, sino segmentar qué tipo de cliente hay, cuántos ingresos deja, qué aporta al territorio. Se ha hablado antes también eso, que aumentando el radio de experiencias a las que puede acceder el turista, aumenta el número de pernoctaciones. Bueno, pues también tenemos que tener esos datos y hacer esos estudios para el cicloturismo, porque también en ocasiones hablamos de cicloturismo, igual que acaba de comentar Adrián, que mezclamos entre las personas que van en el tren con la bici en sus trayectos cotidianos con los que van viajando con la bici,
nos pasa un poco lo mismo con el cicloturismo, que podemos tender a visualizar la bici con alforjas, pero claro, luego tenemos el cicloturismo de carretera, que en muchos territorios del Estado lo que dice que deja unos ingresos y que llega a un nivel, un turista con un nivel de adquisitivo altísimo. Entonces, fundamental, tenemos que tener datos objetivos para saber cuántas personas usuarias tenemos, usuarias potenciales, y diferenciar ese tipo de usuarias, de clientes, para ofrecer ese servicio que están reclamando, y con eso establecer objetivos, y luego a partir de ahí pues luego hablaremos más de todo lo necesario, esa coordinación entre administraciones, esa necesidad de infraestructura, de difusión de información, pero bueno, no vamos a contarlo todo a la primera. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada desde la Dirección General de Tráfico. Y atendiendo a la pregunta, pues yo voy a contestar sí y no. En primer lugar, sí, porque se considera al usuario de bicicleta, desde nuestro punto de vista, como Dirección General de Tráfico, dentro del marco normativo y competencial que tenemos, como un usuario con derecho a utilizar el espacio público como otro cualquiera. Por lo tanto, sí, se tiene en cuenta y lo vemos en las modificaciones normativas, en los desarrollos, en la divulgación y en alguna cosita más que contaremos a continuación. Pero luego no se puede tener en cuenta de igual manera porque no tiene las mismas características que otro usuario. Es un usuario vulnerable y, por lo tanto, hay que tener una especial atención. Se trata, como a todos los demás, por su derecho a utilizar el espacio público, pero su singularidad en el aspecto de la vulnerabilidad que presenta, pues hay que tenerla muy en cuenta para que su desplazamiento sea activo, saludable, sostenible y, sobre todo, seguro. Pues agradezco las tres intervenciones. Ana Luz ha sido un poquito más valiente, así que voy a coger y repreguntar, ¿no? Como en Cataluña tenemos la Mónica Tarribas, que siempre repregunta, yo repregunto. ¿Tenéis la sensación de que cuando tenemos que destinar, digamos, 100.000 euros a cosas de la bici, hay que justificarlo más veces o con más intensidad que si tenemos que destinar 100 millones al coche? Porque yo a veces tengo esta sensación, y es a lo que quería indicar, de que parece que es un tema cultural, que la bicicleta siempre tiene que hacer como un esfuerzo suplementario, un auto me tengo que justificar uno, y espera que te lo explico 2 veces, ¿no? Y dentro de que las administraciones todas tienen un papel, las estatales, vamos a decir que están más lejos, ¿no? Porque siempre se ha destinado a los ayuntamientos este verso menor, pero claro, cuando el cicloturismo ha querido crecer se ha dado cuenta que tiene que salir de los ayuntamientos, y quería también un poquito ver si vosotros os encontráis con esta situación, y aprovechando luego os escapáis por donde se pueda. Bueno, empiezo yo. Yo no tengo esa sensación en mi organización, porque nosotros consideramos que tenemos un papel como proveedores de herramientas precisamente para los ayuntamientos o para otro tipo de administraciones. Y un ejemplo claro es la modificación del reglamento de circulación que está en marcha, que ya se ha hecho una mención, el Real Decreto de Vulnerables, le hablamos nosotros internamente, y está muy destinado a proteger al usuario y a dar herramientas a los ayuntamientos para que puedan gestionar de una manera adecuada, segura y sostenible la movilidad en sus municipios. En ese sentido, insisto, para nosotros son los ciclistas, y en particular por el cicloturismo tenemos alguna experiencia también importante, son objeto de atención. Sin ir más lejos, se ha hecho un desarrollo muy importante con el Camino de Santiago. Se ha analizado desde el punto de vista del peatón y del ciclista todo y cada uno de los cruces que hay con carretera, se ha hecho en ámbito nacional para propiciar que ese desplazamiento que queremos potenciar, y ahí insisto en nuestro papel de facilitadores, pues se haga además de manera segura, y se ha colaborado con los titulares de las vías
y se ha trabajado en colocar distintos elementos, en mejorar la visibilidad, mejorar la usabilidad de esa vía y, por supuesto, la seguridad vial. Entonces, desde ese punto de vista, no nos ha sido dificultoso hablar con los titulares y explicarles que era necesaria una remodelación en un determinado punto, porque creo que hay una sensibilidad que hace años no la había y todos los que estamos en el sector creo que lo conocemos, y eso se traduce en el marco regulatorio y en las demandas. Bueno, hay una oficina de la bicicleta, hay un marco regulatorio que ha evolucionado y no es suficiente, pero creo que hay que valorar el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años. Pues yo os digo que sí a ti y a ti, totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú y también con lo que comentas tú. Yo he vivido en quizá el ministerio de antes Fomento, ahora Transportes y Movilidad Sostenible, es el ejemplo más claro de esa transformación. Entonces, claro, bueno, algunas de las personas que estamos aquí participamos en las primeras reuniones del Plan Nacional de la Bici hace 9 años ya, cuando empezó liderándolo la DGT, y bueno, yo era la persona que iba en representación del Ministerio de Fomento, y claro que hoy muchas veces pero ¿qué hacemos nosotros en algo de bicicletas? El Ministerio de Fomento, eso es de los ayuntamientos. La gente asociaba bici, carril bici, ayuntamiento. En el Ministerio nosotras no nos dedicamos a eso, hacemos grandes carreteras para itinerarios de largo recorrido. Bueno, pues esa cultura, creo que todas las que estamos aquí presentes sabemos que ha cambiado muchísimo. Lo que pasa es que, claro, venimos de donde venimos y es una cultura que lleva muy poquitos años implantándose y hay personas, porque no olvidemos que al final detrás de cada informe, detrás de cada política, detrás de cada medida que se toma y de cada paso que hay que tomar en todo el proceso administrativo, hay personas detrás. Otras personas, yo estoy viendo ese cambio cultural, que deben ver personas, algunas de ellas cada vez están más convencidas, otras quizá no están convencidas por dentro, pero se han dado cuenta bueno, que los gestores del departamento sí que están trasladando este mensaje y que hay que adaptarse, porque son la línea que hay que seguir ahora. Y bueno, y efectivamente, pues todavía quedan personas que sí, que esa creencia acumulada durante tantos años, pues no están siendo capaces de cambiarla tan rápidamente y en ocasiones, pues sí se nota bueno, es que es normal. Creo que es inevitable, porque ya os digo que mientras sean personas, todo lo que hay detrás, y así es, pues cada una tiene esas creencias que puedes intentar, tenemos que tratar de trabajar de la manera más objetiva posible y siguiendo, pues eso, las directrices del personal directivo, pero siempre tienes, pues eso, esa parte personal que te influye. Entonces, bueno, antes de pasarle el micro a Adrián, pues decir que sí creo que soy optimista porque creo que está habiendo un cambio muy grande, pero claro, que esté habiendo un cambio muy grande no quiere decir que ya hayamos llegado donde queremos llegar y que todavía notas, pues bueno, esas pequeñas reticencias, pero ya digo, yo insisto en que es aceptar que hay que contar con ellos. O sea, no podemos pretender que estos cambios se produzcan de la noche a la mañana. Entonces lo que hay que hacer es seguir perseverando, aprovechar el momento en el que los órganos directivos sí que nos quieren llevar por esta línea y lo tienen muy claro. Entonces, bueno, pues seguir avanzando y van a surgir siempre dificultades, pero es que eso siempre ha sido así y no ganamos nada lamentándonos, sino tratando de superarlas. Pues reforzando lo que se ha comentado hasta ahora, y si antes no he hablado de jerarquías, ahora sí voy a hablar de jerarquías, porque respondiendo a esa pregunta, no es que la bici haya estado en una posición de inferioridad respecto al coche y demás, es que el coche ha estado en una posición de superioridad respecto al resto de modos, incluyendo transporte público. Ese es el problema de origen. No es un problema de bici contra coche, es un problema de supremacía del coche en la toma de decisiones. Y en esa jerarquía imbricada en ese ADN del Ministerio del Hormigón que estamos intentando derrumbar, que poco a poco va cambiando, que va cambiando la sensibilidad en ayuntamientos y que a veces hablas con técnicos,
mandos intermedios, gente de todo tipo, alcaldes, y notas que la sensibilidad va cambiando, pero que es un proceso gradual y hay todavía toma de decisiones. Aquí entra algo que no has mencionado, no sé si te lo voy a reventar, pero es la ley de movilidad, que sí que plantea una jerarquía real con rango de ley. Nos faltará, una vez se apruebe, el último paso, que es trasladar eso a presupuestos del Estado, a presupuestos de las entidades públicas, a presupuestos de comunidades y de ayuntamientos, y que se vea una realidad real. Habrá quien diga que con los presupuestos en la mano el ferrocarril se lo lleva casi todo, el resto va para aviación y para puertos, y las carreteras son un poco el patito feo, pero porque la inversión también desdibuja gran parte del mapa. Cuando hablamos, primero, de gasto corriente, y segundo, cuando incluyamos una contabilidad de costes externos real, ahí el mapa cambia. Y ahí es donde se verá de verdad cuál es el papel o cuáles los recursos que se destinan a la bicicleta, a la movilidad activa, al transporte público y qué papel juega el coche aquí. Vamos por el buen camino, pero insisto, esto es un proceso largo, lento y que estamos tocando además una serie de estructuras que van mucho más allá de la bici. No me quiero poner conspiranoico, pero cada vez que alguien me ha tocado mucho hacer cosquillas a determinados sectores y cada vez que alguien cuestiona la supremacía de quien está arriba, en este caso de un sector que es el que cuando sales a la calle domina las calles, cada vez menos, el efecto rebote puede ser importante y muchos de los que estéis aquí sabéis perfectamente a qué clase de reacciones me refiero. Pero bueno, ley de movilidad, jerarquías y que sobre el papel, sobre la ley, en los juzgados y donde haga falta, quede claro que en una decisión donde se contrapongan los derechos de quien tiene mucho y los derechos de un usuario vulnerable como es la bicicleta, ¿cuál debería prevalecer con la ley en la mano? Yo me quedo con eso. Pues se dibuja un escenario para el futuro muy interesante, ya que hablamos de conspiranoia y hablamos de estas cosas, ¿verdad? Hay uno de los cuadritos que yo os quería preguntar. ¿Existe un riesgo de retroceso en las políticas? Si nos fijamos en el modelo de cómo es la movilidad del futuro, todavía se oye muchas veces, demasiada, hay un relato del futuro, es ese vehículo autónomo de Elon Musk, ¿verdad?, que se mueve solo. En las ciudades, el vehículo eléctrico, ¿verdad?, que también se conduce solo. Y sin embargo todavía nos cuesta mucho ver que el verdadero progreso en los países de éxito está a veces en sociedades muy imbricadas con la bici. Entonces, ahora, si hemos mirado un poquito, os pido hablar del futuro. Nota, es un momento para que expliquéis vuestras bondades y vuestras historias. Si me ponéis la presentación ya van a ser 10 minutos. Esto ya tenedlo en cuenta por plazos. Te compro la pregunta brevemente y luego pasamos a la presentación, si queréis. ¿Hay riesgos? Sí, claro que lo hay, como lo hay en cualquier avance social. Como lo hay con derechos de las mujeres, como hay con derechos de determinados colectivos. Esto es una constante en la historia y a la hora de hablar de movilidad siempre hay un riesgo de un retroceso. Yo pongo un ejemplo muy gráfico. En el año 1940 y pico, en Madrid, en plena posguerra, el transporte público era 100% eléctrico. No había autobuses todavía, había tranvías y había metro. Entonces, pero para mirar, para comprender el futuro hay que entender el pasado. Hay ciclos. La clave es, si estamos hablando de unos ciclos que van y vienen, pero de un diente de sierra donde hay una tendencia creciente, o estamos hablando de una componente cíclica. Yo soy más optimista, creo en el diente de sierra. Creo que en el caso del ferrocarril estamos en un momento en el cual no hay documento estratégico de planificación que a 20, 30, 40 años no ponga el ferrocarril junto con la movilidad activa como ejes principales de la movilidad sostenible, con lo cual lo veo mucho mejor que años anteriores, aunque a corto plazo ese riesgo de pequeños pasos atrás siempre esté ahí.
coincido con Adrián que por supuesto que hay ese riesgo, y coincido con él que con todo, con toda política. O sea, es que además creo que uno de los peligros que tenemos siempre como sociedad es dar por hecho avances que se han logrado que no siempre han estado ahí. Y ya no vemos a lo mejor avances que se están consiguiendo poco a poco, eso, más derecho para las mujeres, para temas medioambientales, pero es que iría más allá. O sea, ahora vivimos en una época que dentro de la Unión Europea nos parece más o menos inimaginable tener una guerra. Eso es una rareza histórica que, bueno, que se ha conseguido en los últimos años, pero claro, es que Europa llevaba muchos siglos continuamente en guerra. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para poner que nunca podemos dar por sentados avances, y esto, pues esos son ciclos más cortos. Creo que ahora hablamos casi de ciclos electorales, es decir, de 4 años. Y bueno, creo que lo que tenemos que hacer las administraciones en las que, insisto, lo que decía antes, los órganos directivos insisten en este fomento de la movilidad activa y sostenible, pues hacer unas políticas adecuadas para que, bueno, se consoliden y la ciudadanía perciba que de verdad eso es un beneficio, y igual que se ha comentado en la mesa anterior, que se necesita una demanda social para que los políticos prioricen ese tipo de políticas, pues es lo mismo. Una vez que esas políticas están implantadas, si la sociedad las percibe como beneficiosas, aunque haya cambios eso, sea de partidos o ni siquiera de partidos, de determinadas personas, una vez que está sentado y la ciudadanía no quiere ese cambio atrás, no se producirá. El problema es que, bueno, pues cuando se están dando los primeros pasos, aunque sea en la buena dirección, no siempre es fácil que se consoliden rápidamente en la percepción de la ciudadanía como que eso es algo bueno. Entonces, creo que, bueno, que hay que seguir trabajando, implementar políticas sabiendo que lo antes posible, que en la administración sabemos eso, que los plazos a veces son dilatados, pero tenemos que espabilar, porque si no, ese riesgo de volver atrás es mayor, porque estamos planificando y coordinándonos y etcétera, etcétera, reuniéndonos continuamente, y cuando queremos implantar una política, pues o se nos ha pasado el tiempo o el tiempo para que permee en la ciudadanía es tan corto que ese riesgo de que se vuelva atrás aumenta. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente no podemos dar nada por sentado, pues porque hay progresos que se pueden perder si no se alimentan, pero en el caso de la bicicleta y la movilidad, yo creo que aquellas ciudades que han apostado tienen ya un sistema consolidado. Sevilla es un ejemplo de ello, y hay quien se ha movido a la bicicleta y no se baja de ella porque es mucho más barato, es mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, el ciudadano que ya ha tenido ese cambio, entiendo que lo tiene muy interiorizado en el plano urbano, pero también en el plano interurbano y en el plano del cicloturismo. Pero creo que la conectividad a la que mencionaba o la automatización no son una amenaza para la bicicleta, porque tienen usos distintos, tienen usos completamente distintos. La conectividad para un vehículo automóvil e incluso para el ciclista, que también se está trabajando en esa conectividad, presenta una oportunidad para mejorar la seguridad vial impresionante. Entonces, no es excluyente. Un vehículo automatizado pues, puede tener su lugar en tema de transporte público, en algunos sitios ya están funcionando, en tema de inclusión, personas que pierden las habilidades psicofísicas para conducir pueden tener una oportunidad para moverse de manera autónoma, pero yo no lo veo como una amenaza. Son servicios distintos, movilidad como un servicio, pues son servicios distintos, y creo que pueden ser absolutamente complementarios y en ningún caso excluyentes. Maravilla. Tenemos 5 minutos para las 2 presentaciones. ¿Va bien? ¿Sí? Empieza Ana Luz. Hay más cosas. Preguntas del público, interpelaciones. Y además, si le doy 5 es posible. Es de Renfe, quiero decir, igual se me va a 15. Entonces hay que... Bueno, en realidad yo no había traído una presentación como tal. Querías hablarnos de la estrategia de seguridad vial. Bueno, viniendo de la Dirección General de Tráfico, nosotros tenemos que hablar de herramientas para el desarrollo de las políticas de movilidad segura en todo momento,
y creo que sí es necesario poner en valor ciertas cuestiones. Tenemos en vigor la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que se basa en 9 áreas estratégicas, y a mí me gustaría resaltar que quien se haya leído esa estrategia puede encontrar la bicicleta en toda y cada una de las áreas estratégicas. Y en especial, por ejemplo, en la primera área estratégica, que se llama Personas formadas y capaces. Para coger una bicicleta no pedimos nada. Nosotros, que somos los que examinamos para obtener un permiso para conducir y demás, no se está pidiendo ninguna habilitación. Seguramente haya ocurrido la mayor revolución silenciosa en materia de educación vial de los últimos tiempos, que a lo mejor no somos conscientes, con la introducción en la LOMLOE de la educación vial obligatoria desde hace 3 años, ¿vale? Todos nuestros jóvenes, nuestros niños salen ya con 16 años con formación y educación vial impartida. Y además, bueno, eso ha sido un hito histórico, de verdad, en nuestra sociedad, que obviamente tiene una proyección y un desarrollo a corto y más largo plazo. Pero nuestros jóvenes hoy ya salen con conocimientos de educación vial, saben qué significan las señales, saben cómo tienen que comportarse, y eso se consolidará con el tiempo. Pero yo creo que la principal potencia que tiene esto es que además hemos conseguido que la educación vial se imparta a través de los profesores de educación física, que además lo hacen promocionando el uso de la bicicleta. Tenemos un potencial, por eso insisto que creo que es una de las mayores revoluciones silenciosas que están ocurriendo en nuestra sociedad. Esa movilidad activa, esa movilidad saludable, se empieza a trabajar desde que somos pequeños. Y por eso insistía en la anterior pregunta que yo creo que eso está consolidado y que cada vez va a estar mucho más consolidado, porque nuestros niños y nuestros jóvenes salen ya con esa formación. Con una formación para saber comportarse y convivir, porque la movilidad en los distintos modos es un tema de convivencia, de saber compartir el espacio público con seguridad, respetando y haciéndose respetar. Únicamente, yo creo que esa es básicamente la principal premisa. Para el caso de la bicicleta, nosotros no olvidamos nunca que son usuarios de los considerados del grupo vulnerables. Por eso hay que tener un especial mimo y un especial cuidado con sus desplazamientos. Igual que el ciclista pues, tiene que tener especial mimo y cuidado pues, con el resto de usuarios vulnerables que tenemos en el espacio público. También estamos trabajando de manera importante en la divulgación y nos preocupan mucho los usuarios profesionales de la bicicleta, que mencionó Alberto Anaya en la presentación, la distribución urbana de mercancías. Sabemos que el éxito de las ciudades está en esa distribución, en esa logística de última milla, que si se hace de una manera sostenible y segura, pues garantiza el éxito y el desarrollo de la ciudad. El ciclista ahí también tiene su protagonismo y estamos trabajando con cursos específicos de protección para saber desenvolverse en el entorno, en el ecosistema de las ciudades y también en los entornos metropolitanos que están preparados. Quería también hacer referencia al planteamiento que creo que se ha visto a lo largo de la anterior sesión también del sistema seguro. Nosotros basamos nuestra estrategia de seguridad vial en el sistema seguro, que tiene 3 principios muy básicos y muy sencillos. En primer lugar, evitar el riesgo. Si hay un riesgo con la convivencia del vehículo automóvil, hay un itinerario por una vía verde que excluye al vehículo automóvil por allí y, por lo tanto, se elimina el riesgo de manera notable. Pero no siempre se puede. Tenemos otros lugares en los que ese riesgo no se puede eliminar. Lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar ese riesgo, como se hace pues, cuando se comparte el itinerario ciclista con un tramo de carretera, para que sea lo más seguro posible. Y en el caso de que bueno, el riesgo se pueda minimizar hasta una determinada rango, si ocurre el accidente o el incidente, porque va a ocurrir, somos humanos y nos equivocamos, que las consecuencias sean lo menores posible o lo menos graves posibles, de manera que
bueno, pues si hay una caída, el entorno, pues el arcén esté barrido y no esté lleno de cristales, que además tenga un problema adicional, etcétera, etcétera. Pero basándonos en ese sistema seguro que incorpora el error humano, también tenemos dentro de la estrategia de seguridad vial un área específica para ciudades seguras donde se contempla la pacificación del tráfico para que esa convivencia sea mucho más tranquila y mucho más segura para todos los usuarios del espacio público. Y también hay otra área estratégica específica de vías seguras, de carreteras seguras, que hay de la mano de los titulares de las vías, del Ministerio, de la Comunidad Autónoma, de las Diputaciones, de los ayuntamientos, que también son titulares de carreteras, de las confederaciones hidrográficas, etcétera, etcétera, etcétera. 104 titulares de carretera hay en España. Bueno, pues de la mano de todo ello, conseguir que ese entorno pues sea lo más seguro. Hay una oportunidad. Hablando de cicloturismo, hay una oportunidad importante de desarrollo. Se hacía mención, el turismo es el 11,6% del PIB, da empleo al 9,4% de la población empleada española, el turismo, y creo que es un motor de desarrollo y una palanca que, aunado con la bicicleta, o sea, el cicloturismo, es realmente interesante. Aquí se nos introduce a nosotros, desde el punto de vista de la movilidad y de la seguridad vial, un elemento también importante, y son los extranjeros que vienen también, para los que hay que tener una infraestructura que sea fácilmente legible, que sea fácilmente interpretable por todo y cada uno. Así que cuanto más sencilla, no es necesario poner mucha señalización, a lo mejor con el propio diseño de la infraestructura no hace falta más. Para la pacificación del tráfico, pues con distintos elementos, no solo con señalización, pero creo que es interesante el destacarlo y tenerlo claro. Ponía ahí infraestructura y entorno. Nos tenemos que centrar, para que haya un desarrollo necesita una buena infraestructura, pero desde nuestro punto de vista nosotros tenemos que propiciar ese entorno seguro, y el entorno seguro es la formación, a la que ya he hecho mención, de los propios ciclistas, pero del resto de usuarios. Desde hace pocos años, pero ya está introducido en las preguntas, cuando uno va a obtener el permiso de conducir de un vehículo automóvil, ya hay preguntas específicas donde se pregunta qué comportamiento se tiene que tener cuando tienes a un vulnerable ciclista o peatón cerca. Ya se incorporan dentro de la percepción del riesgo del usuario del automóvil, ya se pone en el centro al vulnerable. Consideramos que hay que educarnos y formarnos a todos, no solo a los vulnerables, por supuesto, pero al resto que pueden tener un problema. A los vehículos pesados pues se hace una especial mención a esos ángulos muertos. Habrán visto que muchos ya llevan precaución ciclista. Sé consciente que puede que no te vea, no es que no te respete, es que no te estoy viendo. Bueno, pues ya hay muchos que utilizan muchas flotas, que se trabaja con ellos para que el ángulo muerto pues esté considerado y el ciclista sea consciente de que puede que no le estén viendo. Ese entorno seguro al que hago referencia somos todos, o sea, el resto de usuarios del espacio público tienen que ser respetuosos y adecuados con el ciclista. Y en esa línea son muchas de las modificaciones del Real Decreto de vulnerables que van, y que bueno, la utilización de arcenes está solamente pensada en principio para situaciones de congestión. Todo el mundo está parado. Bueno, de todas formas, ese Real Decreto ahora mismo ya ha pasado a la información pública y se están estudiando todas esas alegaciones, que han sido muchas y muy variadas desde muchos sectores, lo que quiere decir que es necesario. O sea, hay que regular para hacer compatible y hacer seguro y hacer respetuoso y el espacio público para todos. Y bueno, pues comentar también que dentro de esa ruta ciclista segura, nosotros, junto con los titulares de las vías y entidades ciclistas y usuarias de bicicleta, pues definimos en España 4.700 kilómetros de rutas ciclistas seguras, en las que bueno, los titulares de las vías se comprometen a una especial atención en cuanto a eso, al estado de los márgenes, de arcenes y demás, que están ahora mismo en evaluación y revisión, así que volveremos a la carga, a los titulares de la vía, para involucrar otra vez en esa ruta ciclista
de manera coordinada, como no puede ser de otra manera, para que donde se detecta que hay un uso pues, turístico, deportivo, de determinado eje, pues que se tenga una especial atención. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana Luz. Además, celebro que hayas atendido una de las preguntas, casi la tacho, porque siempre había habido esta situación. Yo tengo una amiga que decía que el ciclista parece que sea de la ONU porque tiene que pacificar él solito el tráfico, ¿no? Y ahora estamos por fin que se da la vuelta al calcetín y no solamente que tú tengas que dotarte de este entorno, sino que el que conduce el vehículo grande tiene que ser consciente. Apunto una idea, ¿no? Y es que, por ejemplo, en The Netherlands, en Holanda, cuando hay dudas sobre un accidente de tráfico, la norma dice que el que era más grande paga. Me parece una salida muy interesante. Esto también aplica a peatón bici. Si hay un accidente y una duda, la bici era el responsable, ¿no? Lo digo porque nos inspira mucho. Y también pues, inspiraba dentro de este comentario el papel de las administraciones estatales es que los chicos de Convici tenéis 104 socios más que buscar dónde está Silvia, porque si hay 104 titulares de las vías, pues hay que traerlos a todos y juntarlos. El catering será más grande, pero evidentemente hay un ejercicio de coordinación, con esto ya salgo de la broma, que es muy complicado, porque son 104 visiones y el cliente, en este caso el administrado, pues al final quiere ir de A a B y ve poco. Yo cuando has dicho los 104 titulares de la vía, la cara de Toño era un cuadro, ¿no? ¿No tenemos tantos? O sea, ¿hay más aparte del ministerio? Pues sí, son unos cuantos. Adrián, ¿nos explicas el futuro que va sobre raíles y sobre ruedas, por favor? Sí, bueno, en primer lugar, ya como usuario, agradecer esa cantidad de líneas de trabajo establecidas desde la DGT, porque va un poco en nuestra propia seguridad y uno pues se siente mucho más tranquilo después de escucharte. Yo he hecho antes un poquito de autocrítica, voy a seguir con autocrítica. Hablaba Toño de los ciclos electorales y nosotros voy a contar muy brevemente una breve retrospectiva de... ¿Cuál es el botoncito? Para adelante y para atrás, ¿no? Me imagino. Vamos a probar. De lo que estamos trabajando en Renfe de cara a facilitar la intermodalidad. Somos el agente estatal que tiene más llegada en el territorio a nivel transporte, el único operador que llega a todas las comunidades de la península y también el único que a día de hoy y por lo menos hasta 2027 va a hacer accesible los trazados de vías verdes y cualquier trazado cicloturista, con lo cual el grado de responsabilidad y el grado de facilitación que tenemos que tener a partir de ahora es importante. Veo ya que saquéis las cámaras y esto es solo la portada. Estabas grabado desde el principio, lo digo porque sí, hay una me cámara viene más bien, grande. Me viene bien. Bueno, si os fijáis es a 2 años, no me he querido comprometer mucho más. Pero como me gustan mucho además de la bici otros temas, y aquí yo sé que hay mucho amante del tren histórico, primero, no es este, no es este. Está encendido. Sí, sí, pero no... ¿A la pantalla directamente? Ah, la abajo, vale. Bueno, esta breve explicación, insisto en la importancia que es segmentar lo que es el uso cotidiano del uso cicloturista. A nivel de usuario y a nivel de gestión de servicio no tiene absolutamente nada que ver. El cotidiano va y viene en el día, va con una bici que la puede dejar en la calle si el aparcamiento es seguro, suele ir solo, la bicicleta no tiene por qué ser una bicicleta especialmente cara, el horario será un poco cuando pueda y va a utilizar servicio de cercanías. El cicloturista va a venir con alforjas como mínimo, si no va con más equipaje, viajará, puede viajar solo, pero es más frecuente que viaje en pareja o en grupo. El uso que hará será esporádico, con lo cual no es que tenga un día malo, es que un día malo le jode las vacaciones. La bicicleta preferirá que sea la suya, salvo que sea un alquiler en destino de más, preferirá que sea la suya y además es una bicicleta de cierta calidad y que le tiene cariño, con lo cual no se le puede tratar de cualquier manera y por el tipo de desplazamientos que hará, utilizará trenes de media distancia que tienen unos horarios más limitados. Aparte que los recorridos no siempre serán de ida y vuelta, sino que generalmente serán circulares, triangulares o la vuelta será por un lugar diferente a la ida. Hecho esta distinción, me meto ahora a cambio totalmente para que veamos que planificar lo que es el material móvil, porque aquí todo el mundo me estará haciendo la pregunta de ¿y las bicis en el tren para cuándo? Planificar material móvil es un ejercicio de décadas.
Y empiezo con un tren histórico. Este es el material que más fácil es para meter la bici en el tren. Son unidades fabricadas en los 70, los 80, las 470, 448, los camellos. Son unidades que tenían furgón, porque llevaban correo, porque llevaban pack express, porque llevaban, bueno, un furgón que hoy en día no sirve para nada, salvo para meter bicicletas y algún carrito de bebé o alguna cosa. Y esto nos lo pone muy fácil. La mala noticia es un material que ha cumplido su vida útil. Esa unidad de la foto va a cumplir 50 años este 2024. Y por tanto tampoco es accesible a personas con movilidad reducida, tampoco merece la pena una reconversión para extender su vida útil, es poco eficiente, pero a día de hoy es lo que los ciclistas reconocen, ¿no? Es el único, cuando estás en el andén y llega el tren viejo, el único que se alegra es el que va en bici. El resto dice, jo, ya me ha tocado la tartana, pero el de la bici da palmas. En los años 90, curiosamente, ahora que se habla de trenes de gran capacidad, el Abril con más de 500 plazas, trenes de 2 pisos, en los años 90 la perspectiva era muy distinta. Y para justificar altos grados de ocupación en un momento en el que el ferrocarril estaba en clara decadencia, no lo olvidemos, y de esto no hace tanto, los trenes eran más pequeñitos. Esta es la época de la adaptación de los Tamagotchi, de los TRD como el de la foto, de la Laris, trenes de 1, 2 o 3 coches, que a día de hoy resultan ridículos porque no deja de ser un autobús un poquito grande y que, por supuesto, en esta compresión de espacio no se pensó en dotar de espacios ni para la bici ni para casi nada. O sea, son pequeños autobuses sobre raíles que no dan mucho más de sí. El TRD sí que tiene una plaza para bici en las unidades que se adaptaron a personas con movilidad reducida. Pero poco a poco la bici empieza a tener cada vez más calado y a principios de los 2000 se diseñan, quedaos con esto, a principios de los 2000 se diseña el material que a día de hoy es el material más moderno en media distancia, las series 449 y 599. Para que veáis que una decisión de planificación tiene consecuencias en los 20-30 años de vida útil del tren. Este material por primera vez incluye plazas específicas para bici, con candado, con acceso a nivel de andén. En su día fue un avance. Hoy en día tenemos el límite de que son pocas, de que son 3 plazas por tren, y esto nos genera algunos límites a la hora de ofrecer un servicio apto para esos condicionantes de cicloturista que me refería anteriormente. Por otra parte, todo va en un remolque intermedio en el cual se puso las plazas de PMR, la máquina de vending, el baño adaptado, la zona de ocio, o sea, todo cabía en ese pequeño espacio de medio coche. Con lo cual, esto también genera ciertos problemas, que a veces te encuentras que todo el tren va vacío, pero en ese espacio intermedio se te juntan 2 carritos de bebé, una persona en silla de ruedas y 5 bicis. Y entonces ahí es donde tenemos ciertos conflictos también a la hora de gestionar algunas rutas. Por suerte, este material próximamente se enfrentará a una intervención de media vida, en el cual entraré más adelante. Y mirando al futuro, este es el material que ahora mismo está en fabricación, sobre todo para cercanías, pero también habrá material de media distancia, y que incorporará, en función de la longitud del tren, 6, 12 o 18 plazas exclusivas por tren. Si en algún momento llenamos las 18 plazas, que estoy seguro que pasará, Para bicis. Para bicis. Ah, sí, claro. Me caben 2000 personas, pero sí. No solo esto, sino que también segmenta los accesos, con lo cual las personas, las PMR, entran por una puerta distinta a donde van las bicis. Se evitan los conflictos que teníamos con el coche intermedio y hay varias puertas a nivel de andén accesible. Ya no tienes que ir buscando cuál es la puertecita del Cibia por donde meter la bici. Ya hay varias puertas por tren. Fechas, que me vais a preguntar, ¿y esto para cuándo? Ahora mismo las primeras unidades están en pruebas, están en proceso de homologación, han salido de la fábrica de Stadler en Valencia y de Alstom en Santa Perpetua, y se prevé una implementación entre finales del 25, año 26 y de ahí progresivamente. Serán 313 trenes con posibilidad de ampliación a 406. Para que os hagáis una idea, las series anteriores se compraban más o menos de 50 en 50. Para que hagamos un mapa de cuál es el volumen de inversión y el cambio de que va a haber en la flota. Al margen de esto, que son 2 años,
y al margen de lo que va a suceder en la flota de larga distancia, que también se enfrenta a una revisión de media vida, una gran intervención en todo lo que son Aves, Alvia, Avant, y que tendrán que adaptarse previsiblemente a la nueva directiva europea que garantice plazas en trenes de larga distancia. Hemos preparado también una serie de medidas a cortísimo plazo, que si Joan me deja y me da tiempo. Tren circula con demora, pero circula No, bien. Adelante. Muy brevemente, las 6 medidas de este plan de acción mientras se incorpora la nueva flota y mientras se adapta la flota existente. Son medidas de carácter de gestión muy quirúrgicas, pero que pueden tener un efecto bastante con gran nivel de impacto. El primero es la rotulación adecuada de espacios, empezando a señalizar por dentro y por fuera cuáles son las plazas específicas del tren con algo más grande que un pictograma de 20 por 20. El segundo es una mejora en el planificador de la web. Se está desarrollando también una nueva web de venta que tendrá sus plazos de implementación, pero ya a corto plazo, lo que son los portales de cercanías, que hasta ahora solo puedes elegir estación de origen, estación destino, se va a incorporar un planificador donde puedas poner punto de origen, punto de destino y te trace no solo la estación más cercana, sino también el recorrido más accesible hasta la estación. Andando, para personas en silla de ruedas y también para bicis. Va a poder elegir las 3 modalidades en el planificador. Se está procediendo a una revisión de la normativa, que también será publicada de una manera más clara, tanto para el cliente y el viajero final como para el personal, y haremos acciones formativas específicas para acabar con esa incertidumbre que comentabais anteriormente de saber si se puede subir o no. O sea, el viajero va a recibir la misma información que va a tener el personal y no va a haber ningún tipo de atisbo de dudas ni de discrecionalidad en este asunto, o espero que no lo haya. Respecto al sistema de reserva para esos trenes con 3 plazas, estamos trabajando en un cambio en el modelo de reserva para que lo tengáis, para no extenderme mucho y que lo podáis entender. Hasta ahora, cuando tú reservas el complemento bici, es un complemento como si fuera una maleta o como si fuera el transportín del gato, ¿vale? Es un accesorio, de hecho se denomina así. La idea es modificarlo a una reserva de plaza específica de bici, con lo cual sea la plaza que está más cerca del aparcabicis, de la plaza de bici, y que en todo momento esté relacionado de quién es cada bici y a qué asiento corresponde. No es un accesorio como una maleta, es una plaza específica de bicis. Y esto también ayuda a conocer el nivel, al interventor le ayuda a conocer el nivel de carga de bicicletas en cada momento. La quinta es quizá la que requiere un mayor nivel de inversión, pero está coordinada con el Ministerio y con la Oficina de la Bici, y creemos que puede ser también una forma interesante. Es el aprovechamiento de locales en estaciones de cercanías. Por si alguno lo desconocía, todo lo referente a infraestructura depende de Adif, no es por tirar balones fuera, pero en lo referente a estaciones, vías y demás, Renfe solo tiene potestad en la gestión de estaciones de cercanías. Algunas estaciones tienen locales que eran pues el de fotocopias, el fotomatón, cosas que ya no se usan y que no van a tener salida, y la idea es aprovechar esos locales que están cubiertos, vigilados, en lugares transitados para poder instalar aparcamientos seguros sin necesidad de que tenga un cierre o un dispositivo más complejo. Digamos, es una seguridad pasiva, pero que al ciclista le aporta mucha certidumbre. Y el último, y con esto acabo, y es una invitación, es que dentro de los focus group que se trabajan con clientes a nivel territorial, se van a empezar a meter también todos estos aspectos relativos a la bici, y además se va a constituir un focus group específico de movilidad ciclista, y aprovecho para extender la invitación a la red de ciudades, a AMBE, a Conbici y a todos los actores dentro del ecosistema que queráis participar con nosotros, incluido también la Fundación, por supuesto, que ya viene participando con Renfe, pero bueno, la Fundación es parte de Renfe también en cierta medida. Este es el corto plazo. Me he pasado de tiempo, lo sabía, pero bueno, como han sacado tantas cámaras, pues quería dejar también que... Bueno, que pues tenemos un ratito para 3 o 4 preguntas que solicito que sean muy breves y muy concisas, y además se indique a quién van dirigidas. Si tenéis alguna preguntita.
os van a poner un tren nuevo. Yo preguntaría sobre eso. Hola. A ver, lo de breve y conciso va a estar complicado, porque tenía preguntas para los tres, pero bueno, voy a dejar a Adrián porque hemos sido compañeros de trabajo hasta hace poco, así que te dejo tranquilo, ¿vale? Entonces, entonces vamos, voy con Ana. Eh, mm, Me gustaría que tomarais las preguntas como aportación porque quiero ser amigo de los tres, ¿vale? De hecho, me gustaría reunirme contigo para plantearte la visión ciclista de lo que está haciendo la DGT en una reunión privada, ¿vale? En cuanto a la normativa, estáis desarrollando cosas, pero yo creo que queda un poco coja y se han hecho alegaciones que no sé que no las vaya a responder. Por ejemplo, no queda claro en la normativa cuándo se puede ir en paralelo o cuándo no, porque viene en un artículo que habla solo de arcenes. Es una cosa que nadie es capaz de discernir cuándo es, ¿no? La propia definición de la circulación en paralelo es un poco, cuando no se puede ir, dice, cuando no hay visibilidad o cuando se forman aglomeraciones. Prohíbe ir en paralelo a los ciclistas, ¿no? Y fijaros que eso lo que hace es, si tú vas en paralelo, pero cuando se forma una aglomeración te pones en línea, lo que estás es incitando a que te adelanten, aunque no deban. Eso ocurre, vamos en paralelo, nadie nos adelanta, nos ponemos en línea porque hay una aglomeración o falta de visibilidad y empiezan a pasar coches, aunque vengan coches de frente. Esa visión creo que no la tenéis vosotros. Otra cosa es la actualización de la formación. Yo me saqué el carnet de conducir hace 40 años, o quizá más, no me acuerdo, qué viejo, ¿vale? Pero nadie me ha exigido que actualice la formación. Entonces hay normativa que afecta a los ciclistas que los conductores no conocen. Por ejemplo, que podemos ir, cuando entramos en una rotonda, el grupo entero tiene prioridad, o en una intersección, o que pueden rebasar la línea continua para adelantar a un ciclista. Entonces hay que trabajar en la formación, pero en la actualización de esa información, ¿vale? Y luego, en actuaciones concretas, la DGT ha permitido que en la carretera de Burguillos a Castiblanco se haya tallado unas bandas laterales, unas guías sonoras laterales que han expulsado a los ciclistas de la carretera porque te la juegas. Como no tiene arcén, tienes que ir o vas por la banda o por el carril, ¿no? Entonces creo que, y tendría más cosas que me gustaría exponerte, ¿no? Pero dejo el tema para que responda y luego, si me permitís, le pregunto a Toño, ¿vale? Bueno, pues a Toño voy con dos cosas. Una es, y las dos están relacionadas con vías verdes. Una es, ¿por qué el Estado cobra un canon a los municipios para que tengan una vía verde? ¿Vale? Yo creo que os la esperabais, ¿vale? Y por otro lado, yo estoy muy involucrado dentro de Contramano en que se materialice las vías verdes de Cala y Narcoya, que son 175 kilómetros. Yo pensaba que de parte del Ayuntamiento de Sevilla se iba a incidir en el tema porque es una puerta abierta a Sevilla que le va a dar una oportunidad más de turismo a Sevilla con el cicloturismo. Y sin embargo, no sé si ha llegado a nombrarla o ha sido de pasada, ¿no? Son 175 kilómetros, sería el proyecto cicloturista de Sevilla quizá el más importante ahora mismo que falta por ejecutar, ¿no? Y lo que necesitamos es que el Estado se mueva rápido para definir claramente de quién son los terrenos y dárselos a los ayuntamientos, ¿no? Las dos cosas. Pues responde Ana y luego lo otro, si quieres también lo puedo responder yo porque por alusiones lo del esto. Bueno, respecto a las alegaciones al Real Decreto de Vulnerable, ha finalizado el periodo de exposición pública y están en análisis, o sea que ahora mismo no se ha determinado nada y entiendo que se valorarán como se valoran todas. Por supuesto que no hay ningún problema en que me hagáis llegar vuestras sugerencias, que serán trasladadas a Gerencia de Normativa que lo valore y, bueno, pues obviamente cuantas más perspectivas, más se enriquezca la cuestión, pues será mejor para todos. Respecto a la formación de los conductores que ya han obtenido el permiso, nosotros podemos llegar de dos maneras. Está en proceso la publicación, todavía ya ha pasado Consejo de Estado, una orden ministerial de cursos de conducción segura y eficiente, que son para aquellas personas que ya tienen su permiso desde hace un tiempo, pues se va a habilitar
posibilidad normativa de hacer un curso de formación de conducción segura y eficiente. Y aparte, nosotros siempre que se modifica una normativa se hace una campaña de divulgación y en la página web tenemos todos los recursos sobre cómo comportarse y hay un apartado específico para ciclistas. Se hacen campañas periódicas porque nos preocupa mucho que todo el mundo sea consciente de que hay usuarios, todo el mundo que utiliza un vehículo a motor sea consciente de que hay usuarios más vulnerables que él a los que tiene que proteger con su comportamiento. Entonces, actuamos desde esas líneas. Respecto a ejecución en infraestructura, eso es una tarea coordinada y fundamentalmente esa en concreto del titular, pero nosotros revisamos junto con los titulares de la vía pues, los usos que tienen los distintos espacios y lo comentamos con ellos, colaboramos, se hacen informes y bueno, pues se mirará y ya está, ¿vale? Justo esto último que comentaba, lo que se refiere a las huellas sonoras. A ver, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos y el mundo de la bici, pero es que las administraciones en la carretera, decimos, hay diferentes tipos de usuarias, la bicicleta tiene derecho también a ese uso, pero no nos podemos olvidar del resto. Y esas huellas sonoras quizás están evitando mucha siniestralidad, ¿eh? O sea, tenemos que, no lo sé ese caso en concreto, porque no es del Ministerio, pero que tenemos que valorar que efectivamente somos conscientes de que hay medidas que pueden perjudicar a la bicicleta, pero es que a lo mejor benefician mucho a otro tipo de medios. O sea, es todo siempre una cuestión de equilibrios y lo que sí que es importante es tener esa sensibilidad al plantearlo y al planificar y tomar la decisión de ejecutar esa actuación o no y cómo ejecutarla, tener en cuenta todos los medios a la bicicleta. Esa siniestralidad que se pretende evitar y también las necesidades de la bicicleta. Entonces, lo importante es tener todos los condicionantes encima de la mesa antes de tomar la decisión. Y con eso, pues a lo mejor se ejecuta o no se ejecuta, pero quiero poner también de relieve, no sé, unas medidas que a lo mejor pueden perjudicar efectivamente a la bicicleta, pero pueden beneficiar a otras muchas personas, ¿vale? Y estamos hablando creo que esas huellas sonoras salvan muchas vidas. Entonces, bueno, tenemos que poner todo en la balanza, pero todo en la balanza. No, aquí estamos hablando de bicis, pero hay que tener también en cuenta el resto. Sí, en cuanto a la pregunta que has hecho sobre los cánones de ADIF, hemos acordado, Toño y yo, que te responderé yo, y como sabéis, soy subdirector en operaciones en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que somos un poco la institución que tiene poquito la referencia de Vías Verdes, pero Vías Verdes, lo que es la infraestructura, pertenece a ADIF y el cobro de este canon ya ha sido trasladado numerosas veces a esta administración. Apunto otra cosa, no es tanto que lo quiten, sino si ya que nos lo tenemos que comer, vamos a decir que intentemos que reviertan el mantenimiento de estas infraestructuras casi de manera directa, porque apunto otro problema, tenemos ya algunas vías verdes cuya falta de mantenimiento que radica sobre administraciones de poco poder económico como un ayuntamiento, las condena al cierre continuo de túnel cerrado vaya por fuera, puente inhábil, yo qué sé, gírese y dese la vuelta, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Villamayor de arriba y Villamayor de abajo. Villamayor de abajo pues es una planicie maravillosa con parques, cines, lagos y no tiene ningún puente y tiene una extensión de miles de kilómetros, y Villamayor de arriba, qué mala suerte, tiene 6 túneles y 4 puentes y es chiquitina. Pues o Villamayor de abajo financia a Villamayor de arriba o la vía verde de Villamayor de arriba se va a tener que cerrar, y tenemos ya algún ejemplo. Son pueblos ficticios, quiero decir, pero por no profundizar, pero sí que tenemos que valorar ya no solo la oportunidad de que se cobre este canon, sino además de corresponsabilizar a las administraciones estatales que algunas infraestructuras transregionales, siguiendo el ejemplo de Francia, que ahora entrará, tienen que tener un paraguas administrativo para su mantenimiento ordinario, ya no digo la inversión, sino para su mantenimiento ordinario, que si se caen ayuntamientos chiquitines, bueno, pues que tenemos ya vías verdes en España que en su momento se hicieron y que ahora mismo están cortadas. Creo que teníamos alguna otra pregunta. Sí, por favor. Con esto ya daremos por acabado el debate. Buenos días, muchas gracias.
Vengo desde una comunidad grande y desde una ciudad preciosa. Vengo de Castilla y León y soy de Zamora. Y vengo a aprender humildemente porque creo que estar aquí hablando hoy, llevo 40 años metido en el tema de la bicicleta, ya es mucho para lo que yo vivo allí y lo que he vivido. Empecé a trabajar antes que Belén Calahorra, antes de quedarse acción ciclista, antes de quedarse con bici, y después me integré en ella. Voy a ser muy concreto. Voy a empezar por Adrián, si me permites, porque además me crié entre el tren. Mi padre era ferroviario. Me preocupa muchísimo la afirmación que has dicho de las series 452, 453, si solo van a ser en tracción eléctrica o también en tracción diésel. Porque en mi terreno el tren convencional es diésel, aunque estamos jalonados por el AVE como Puerta Galicia, que eso es Zamora. Y segundo, aunque también la pregunta puede ir a Antonio, porque hablabais de cómo medir y segmentar. La película de mi ciudad es que estamos abandonando el tren convencional en beneficio del AVE, que no aporta demasiado a una zona tan despoblada, porque no hay intermodalidad y la gente tiene grandes problemas. Pero mi pregunta es lo siguiente. Hemos pasado de trenes convencionales de media distancia, tipo Tamagotchi, etcétera, donde iban las bicicletas y usábamos un servicio de reserva de bicicletas en Valladolid que ha desaparecido, a tener trenes que no tenían sitio para bicicletas o tenían una adaptada como el TRD o la serie 590. Pero se nos añadió otro problema. Llegaron la época, los 2 o 3 años, donde no había interventor en ruta. Es decir, la gente o viajaba sin billete y sin seguro, aparte de muchas denuncias, y esto no solo pasaba en Zamora. Yo he ido Valladolid, Santander varios años por una operación de una hija y veníamos sin el display funcionando, sin interventor y sin saber en qué estación estábamos. Y el servicio Atendo no podía bajar o subir a la gente, etcétera, etcétera. Ahora, por suerte, tenemos interventores, pero tenemos otro problema. El software sigue siendo anacrónico y el billete dice que no admite bicicletas. ¿Cómo segmentas esto? ¿Cómo lo mides? ¿Qué se puede hacer para cambiar esta política? Si encima el tren es un tren de servicios públicos que lo subvenciona la Junta de Castilla y León, pero no te deja subir. Esa es una pregunta porque me interesa mucho, primero porque me he criado en el tren y porque creo que tenemos una provincia y una ciudad preciosa para la movilidad, pero como la pregunta de esta mesa es ¿qué pueden hacer las estructuras nacionales o las administraciones nacionales, estatales, en beneficio de todos, me imagino? Yo creo que esa pregunta va para usted, si me la permite. Desde la ilusión de tenerme que bajar con mi bicicleta del tren porque me echan. Para Antonio quería preguntarle, porque creo que te manda un email desde Zamora, estamos en plena época histórica en mi ciudad de convertir 4 travesías en calles. De los 4 proyectos que conozco, solo uno conserva la estructura de carril bici protegido, que no la defiendo solo, pero solo uno. El resto es ciclovía, ciclocarril, refuerzo de señalización. ¿Qué podemos hacer si además los proyectos no han pasado por alegaciones de participación pública y está casi todo cerrado? Nos queda solo el derecho al pataleo y a la intervención de ella. Yo he sido docente durante 35 años, estoy jubilado ahora, he sido maestro en la escuela primaria, funcionario público, pero escucho con mucha alegría lo de la implantación de la bicicleta ya en los medios. Mire, yo me he aburrido de cambios políticos educativos, es lo peor que he llevado en mi vida. Creo que he pasado 10 sistemas educativos diferentes. Le puedo decir tristemente que soy un pionero en Zamora con los paseos escolares didácticos. Muy poco porcentaje de centros participan. Sé que es un futuro, ese es el futuro, pero no podemos lanzar campanas al vuelo porque queda muchísimo por hacer para implantar, primero, por estructura, por espacio en los colegios de la bicicleta en la educación física y un gran convencimiento tanto en mis compañeros docentes como en los maestros donde tanta carga se le caen. Acabo con 2 cosas. Mi anterior jefe provincial de tráfico, compañero suyo, se llamaba Eduardo Polo y decía: no he visto una ciudad, Zamora, que tanto se criminalice a la bicicleta.
Y la propia coordinadora de educación vial me decía, me preocupa mucho el sedentarismo de los niños en la escuela. Esto quiero decirle que, a pesar de esa alegría con que le ha dicho eso, ya sé que en todo queda mucho por hacer, pero concretamente en ese segmento que lo conozco mucho, queda muchísimo por hacer. Ya digo que ya ha cambiado mucho desde cuando yo empecé hace 40 años a que estemos hoy aquí hablando esto en Sevilla. Quiero ser positivo, pero quiero ser realista. Muchas gracias. Pues voy a solicitar que solo Adrián le dé respuesta y las otras dos, si podéis, durante el turno de la pausa café, le dais cumplida respuesta. Gracias, Adrián. Bueno, agradecerte en primer lugar esa reflexión, porque has tocado el otro tema que ahora mismo nos quita el sueño dentro de la dirección de sostenibilidad, que es el tema de tracción diésel. Si recupero la tabla de licitaciones, porque si os fijáis al final hay una línea que pone tracción alternativa en licitación. Todos estos lotes, a estos habría que añadir un lote de material dual, con tracción eléctrica y diésel, cuyos pliegos fueron directamente suprimidos por el Ministerio de Transición Ecológica, volviendo a lo que comentaba anteriormente, la necesidad de planificar a años vista. Si un tren que tiene 35 años de vida útil se licita en el 2020 y es diésel, significa que va a estar circulando más allá del año 2050 y no podemos tener material diésel de nada circulando en el año 2050. Es irónico porque yo en su día trabajé muy fuerte para que la Ley de Cambio Climático incluyese la restricción para vehículos, automóviles, y se me ha vuelto en contra cuando nos hemos puesto con los trenes. Hemos sido los primeros en tener que adaptarnos en pliegos de contratación pública a la limitación de material diésel, con lo cual ahora mismo estamos con 3 líneas de trabajo para reemplazar material diésel en estos 30 años. El hecho de que se quiten los camellos no significa que el material diésel vaya a desaparecer ya. La 599 seguirá circulando previsiblemente hasta que tenga 35 o 40 años, es decir, 2050, es un material de 2009. Y en el resto trabajamos con 3 líneas, que es hidrógeno, baterías o combustibles alternativos. Esto es una cosa que se está trabajando a nivel europeo en una serie de proyectos de innovación. Si os interesa, buscad el programa ERJU, porque toda Europa está trabajando, fabricantes, operadores y administradores de infraestructuras, en cuáles serán las soluciones para los tramos diésel. En paralelo, se siguen electrificando tramos. Ahora mismo Adif tiene más de 1.500 kilómetros en licitación, incluyendo, por ejemplo, Bobadilla, Algeciras, que no me salía, y otros tantos, pero sigue quedando mucha red diésel y, desde luego, mientras el Ministerio no nos indique lo contrario, las obligaciones de servicio público las seguiremos trabajando allí independientemente de la atracción. Respecto al tema de los billetes, pues es otro limitante. Yo hablaba antes de cambiar el sistema de reserva, entre otras cosas, para evitar ese problema. No tiene sentido que en un tren que hay espacio, por un tema tecnológico o administrativo, no pueda subir una persona en tren, igual que no tendría sentido que no pudiera subir una persona con un carrito o con una silla de ruedas, con lo cual estamos trabajando para que, sea cual sea el método el sistema de venta, se garantice el acceso al tren siempre y cuando haya espacio disponible. Y Luz, que lleva la DGT y las multas, me pide paso, así que le damos... No, solamente porque igual no he puntualizado, la introducción de la educación vial se ha incorporado como un contenido obligatorio y evaluable, que no es una cosa que se pueda elegir por el centro como ocurría hasta ahora. Entonces, por eso se cuenta con alegría, porque es obligatorio y evaluable. Gracias. Pues muy bien. ¿Verdad? Sí, por favor. Que es que antes has empezado desde el principio ya con preguntas tan a saco que no me ha dado tiempo para decir que Venga. en esta mesa estaba sustituyendo al secretario general de Movilidad Sostenible, a Álvaro Fernández Heredia, que finalmente por problemas de agenda, pues ayer comunicó que no podía asistir. Entonces, pues disculpar su ausencia. Y nada, pues yo volveré a intervenir en una mesa posterior que contaré un poco las actividades que estamos llevando a cabo en el Ministerio, sobre todo centradas en el cicloturismo, para no extenderme tanto, ¿vale? Pues muy bien, nos quedan cosas para otro debate, el bici en el transporte por carretera, cómo nos aproximamos a las estaciones, y otro que para mí es muy interesante es cómo salimos de las ciudades para hacer cicloturismo, y es atravesar estas áreas metropolitanas tan especializadas para el tráfico de unas ciudades donde la gente tiene mucha necesidad de escapar, aunque sea poquito. Cada fin de semana
Adrián Fernández, Ana Luz, Toño, muchísimas gracias por participar y pasamos a la siguiente fase del debate. Gracias a todos.